Dice, la cantidad de atención y su calidad, en una encuesta que se hizo también, que la publica Avedis Donavedian, dice, la subsecuencia del uso de los servicios para unas personas eso es lo que da calidad, para otros, que sea en cantidades insuficientes, bueno, puede ser algo que afecta la calidad. También la atención excesiva o innecesaria, pues afecta la calidad de la atención. La atención innecesaria pero inofensiva y la atención redundante. Todo eso va en contra de lo que es la calidad de atención para el paciente. Y entonces en la encuesta dice, bueno, ¿qué es un buen doctor, una buena enfermera o una buena clínica? Unos dicen que es la bondad, el amor, la seguridad, un buen trato. Algunos piensan más bien que es la competencia científica o profesional. Otros le dan más importancia como calidad a la comodidad, que sentirse como en un segundo hogar. En otros, la tarea puramente técnica de curar la enfermedad. Entonces, como ven, todo eso si lo conjuntamos puede ser lo que nos dé la calidad de la atención, una calidad integral. Debe ser percibida la calidad no solo como un problema médico gerencial, sino como un problema moral y como tal estar sustentado en una educación en valores que garantice la participación activa de todos los actores del sistema, siendo la excelencia, la solidaridad y el profesionalismo valores fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad no es nada más ahorrar en recursos, no es nada más darle una buena imagen, un buen prestigio a un hospital o a un centro hospitalario particular. Sí, es un acto moral el dar calidad de la atención independientemente de donde se dé esta atención. Ustedes ven, por ejemplo, que en algunos hospitales que siguen trabajando carecen de los mínimos detalles de calidad y de seguridad para el paciente. Como ven aquí, los cables en el piso, el tanque de oxígeno por ahí a un lado. ¿Cuáles actitudes del trabajador influyen en la calidad? Pues el alcoholismo, la pereza. ¿Cómo vamos a tratar de dar una buena calidad de atención médica? Bueno, nos han enseñado en la escuela que tenemos que llevar un proceso de atención del paciente, ya sea en consultorio o sea en hospital. Primero es un examen visual preliminar, ¿sí? Ver desde cómo llega el paciente, si llega con limitación para la marcha, si llega con dificultad para respirar, etcétera. Y luego viene el interrogatorio, ¿cuál es el motivo del envío, el motivo de la consulta, de dónde viene, antecedentes, padecimiento actual, síntomas cardinales? Un buen interrogatorio dirigido, pero no como lo hemos estado viendo últimamente, que el interrogatorio lo hacen para llenar todo el machote de una historia clínica con cosas que no tienen nada que ver con el motivo de la atención. La exploración física, pues también tiene que ser eh, dirigida, ¿sí? Y los análisis de apoyo solamente son eso, laboratorio, rayos X, diagnóstico, todo eso son apoyo para lo que es el criterio clínico del médico después de haber interrogado y haber explorado al paciente. Y en ese primer contacto, bueno, pues también se puede establecer un diagnóstico de presunción, un plan y un pronóstico, a reserva de ver los resultados y del laboratorio y la evolución del paciente. Y bueno, todo esto del expediente clínico, el consentimiento bajo información, dice, ¿es útil? Dice, ¿o es un compromiso burocrático? Bueno, ya saben que la calidad de la atención médica pues involucra el hacer el expediente como debe de ser, incluyendo también las hojas de consentimiento. Hay un sistema de revisión de un paciente, que es el sistema WIT, de la manera de cómo abordar un paciente. Ustedes ponen casi siempre en los expedientes las letras SOAP en el margen izquierdo, lo cual no debe de hacerse. El SOAP, famoso que así le llaman, es una mnemotecnia para recordar cuál es el objetivo de hacer de esa manera el abordaje del paciente. Lo subjetivo es todo lo que el paciente dice sentir y que no lo podemos comprobar nosotros, ¿sí? Dolor, angustia, miedo, desesperación, enojo, fiebre, puede sentirla él y después también nosotros corroborarla. Pero todo lo que nos dice el paciente, lo que siente, dolor, etcétera, es lo subjetivo.
El objetivo es todo lo que podemos comprobar tanto con la exploración física del paciente como con los estudios de apoyo, laboratorio, rayos X, tomografías, etcétera. Después de eso, de tener esos dos aspectos principales que son lo subjetivo y lo objetivo, nosotros ya tenemos en mente los datos para hacer un análisis crítico de eso que estamos recogiendo en la información y en la exploración. Y ya que tenemos el análisis, podemos llegar a una conclusión para aventurar un posible diagnóstico y en eso hacer un plan y pronóstico. El plan puede ser a lo mejor un plan diagnóstico. Vamos a pedirle tal estudio, vamos a solicitar una interconsulta a tal especialidad. Ese es el plan. Y el pronóstico, cuando tenemos ya un posible diagnóstico, podemos saber cómo puede evolucionar ese paciente. Entonces, la atención médica es muy importante que se utilice el raciocinio médico. Últimamente estamos viendo que ponen diagnósticos únicamente basados en la clasificación internacional de enfermedades. Ponen, por ejemplo, N no sé qué número y ponen dolor abdominal de parte no especificada. A mí no me enseñaron, mis maestros, a poner esos diagnósticos. A mí me enseñaron a poner dolor abdominal, posiblemente secundario a una apendicitis agudo. Eso habla de que ya razoné yo los datos que recogí y no irme al librito a poner la clave N, quien sabe qué número que corresponde a dolor abdominal de parte no especificada. Los diagnósticos no deben de ser así tan textuales como viene en el Código Internacional de Enfermedades. Tenemos que poner el diagnóstico que nos enseñaron en la escuela y saber que pueden ser consecuencia de otra situación, pero es donde entra el criterio clínico, el raciocinio, ser objetivos con lo que estamos viendo con el paciente, sin tener algo de sentido común y obviamente pues conocimientos médicos, lógica y capacidad de síntesis. Hacer un interrogatorio dirigido. Ahorita vemos en las historias clínicas que a todo el mundo le ponen pupilas isocóricas, conducto auditivo externo permeable, pelo bien implantado, cosas que no son relevantes, pero pues son parte de la recitación que hacen al hacer la nota, de poner muchas cosas que no tienen nada que ver con el padecimiento actual, o al menos con las molestias que tiene el paciente que nos pueden orientar hacia dónde está el problema. Entonces tenemos que tratar de que haya congruencia clínico-diagnóstica terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tenemos datos clínicos y eso nos lleva a un diagnóstico, el diagnóstico nos debe de llevar a una terapéutica o a un plan de tratamiento. Ejemplo, llega un paciente con un dolor abdominal, podemos decir que trae una apendicitis aguda y como consecuencia pues le vamos a proponer una cirugía del apéndice. Pero si yo encuentro dolor abdominal y le pongo que trae un resfriado y le doy este tratamiento con antibiótico, pues no hay congruencia entre el diagnóstico y los datos clínicos. O igual, puedo decir datos de dolor abdominal, posible apendicitis, tratamiento, pues le damos ahí puede ser un antibiótico, puede ser un analgésico, puede ser muchas cosas, pero no lo que requiere, que es un procedimiento quirúrgico. Entonces, ahí no habría, hay congruencia entre la clínica y el diagnóstico, pero se pierde la congruencia entre el diagnóstico y la terapéutica, porque no es la adecuada. Entonces, esos tres aspectos tienen que ser congruentes unos con otros. Si no hay esa congruencia, la atención es inadecuada. Para que sepan lo que es lo subjetivo, pues ya hablamos que es todo lo que siente el paciente, el objetivo, todo lo que podemos comprobar con el baumanómetro, con el termómetro, con la exploración física, con laboratorio, con rayos X. Y el análisis son las conclusiones a las que llegamos y ahí se plantean posibilidades etiológicas y se hacen referencias bibliográficas. Y después de esto, pues ya viene el proceso donde vamos a decir si es un plan de estudio, un plan de transfusiones, alta, prealta, traslado, interconsulta, certificados de incapacidad, etcétera. Todo eso es el plan que se puede tener con ese paciente y después de eso, pues se pone el pronóstico. Bueno, ¿cómo debe ser el expediente clínico? Todos los documentos médicos deben ser legibles. Claro. Usar lenguaje técnico, sí, muy diferente el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con el paciente. Tenemos que adecuarnos a su nivel sociocultural, porque ahí sí podemos utilizar el lenguaje coloquial,
pero en el expediente debe usarse el lenguaje técnico, a menos que no haya una traducción precisa de lo que el paciente está diciendo, pudiera ponerse entrecomillado lo que el paciente dice con su lenguaje, pero de preferencia solamente usar el lenguaje técnico. Se deben elaborar con apego a las instrucciones que dispongan las normas oficiales. En este caso comentábamos que la norma 004 es la del expediente clínico y ustedes deben de conocerla. A lo mejor no aprenderla de memoria, pero estarla consultando frecuentemente. Las notas deben ser congruentes con las condiciones clínicas del paciente. Muchas veces se manipula la nota porque a lo mejor yo no quiero operar al paciente porque ya voy a salir de mi turno y le pongo que está muy bien, que ya no tiene dolor abdominal, pero al rato que ya voy a checar, digo, sí, sí tiene dolor abdominal y queda pendiente de cirugía con el siguiente turno. Entonces, la nota se hizo tendenciosa y manipulada porque no estaba ajustada a las condiciones reales del paciente. Tener una elaboración contemporánea a los hechos clínicos evitando posponer su redacción, porque en ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Puede haber un sangrado posoperatorio y la nota no está hecha todavía de lo que se encontró en la cirugía. O por el lado contrario, si se hacen con anticipación a que terminar la cirugía o a realizarla, también pueden cambiar las cosas. Cuando se hace, por ejemplo, una oclusión tubaria bilateral, una salpingoclasia, a veces dicen, no, pues va a estar muy fácil, ahorita la hago rápido la nota para irme rápido cuando termine la cirugía, y pone uno que todo salió muy bien, que el paciente pasa a recuperación. Pero resulta que empieza a chocarse el paciente después de la cirugía y resulta que tiene un sangrado abdominal y aquí hay que reintervenirla para detener el sangrado, cuando la nota ya está hecha que no hubo ninguna complicación. Entonces, deben de hacerse contemporáneas los hechos clínicos y no posponer tampoco la redacción de la nota. Y el expediente debe de conservarse en buen estado, que es una responsabilidad tanto del usuario como de la institución. ¿Qué se debe de evitar en el expediente clínico? Bueno, escribir sobre lo que ya está escrito, escribir entre líneas, sobre añadidos a lo escrito, diferimiento en la elaboración, maquillar las notas, uso de abreviaturas, la subjetividad en los comentarios médicos. Estos señalamientos previos, cuando no se observan o se omiten, causan cuestionamientos sobre el acto realizado y pueden ser perceptibles cuando se intenta encubrir un acto médico. Se puede percibir que algo se está ocultando por ahí cuando se abusa de abreviaturas o cuando se dejan las notas para después. El uso de abreviaturas condiciona problemas para la interpretación de lo escrito. Siempre hacemos una pregunta cuando estamos con el público. ¿Qué significa HTA? Y muchos van a contestar, pues, histerectomía total abdominal, ¿sí? Pero también puede significar hipertensión arterial. Entonces, como ven, el uso de abreviaturas, sobre todo en algunas especialidades que solamente ellos manejan, en oftalmo, por ejemplo, en otorrino, utilizan muchas abreviaturas que no son del dominio de todos los médicos. Entonces, eso causa dificultad para la interpretación del expediente. Como ven en esta diapositiva, no tiene nombre, no tiene fecha, nada más tiene una indicación que no sé si ustedes alcanzan a distinguir qué dice, pero yo no. Como ven esta también, parece que dice que acude con no sé qué, urgencias tal vez, quién sabe. En esta hoja, una nota de alta, tiene diagnóstico o tratamiento. Es la nota de alta en donde dice diagnóstico principal y aquí pusieron hernioplastía. Hernioplastía no es un diagnóstico, es un procedimiento. Entonces, el diagnóstico sigue siendo, aunque sea de alta, sigue siendo hernia inguinal. No tiene nombres, no tiene firmas, la nota de alta.